Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a terminar con el ciclo del Pirkei Avot, del libro de ética y valores judíos, que dijimos que es una compilación que aparece en la Mishnah. La Mishnah fueron 6 tratados que Rabbi así en el año 100 después del Ero Común recopiló y dentro de esta recopilación introdujo las enseñanzas espirituales y éticas que se fueron transmitiendo desde el monte Sinaí a través de nuestros sabios. Y hoy llegamos al capítulo sexto y último del tratado de Avot, de la ética de nuestros padres. Y vamos, como siempre, a seleccionar algunas Mishnayot, algunos fragmentos. La Mishnah número 2 nos dice, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, dice, cada día y día hay una voz que sale del monte de Joreb, se refiere al monte Sinaí, y proclama, pobre de las criaturas, por el abandono de la Torá, que todo el que no se ocupa de la Torá se considera que la desprecia. Y después dice, y las tablas estaban hechas por Dios y la escritura era la escritura de Dios y estaban grabadas por Dios. Dice, no leas Harut, no digas que estaban grabadas, sino Jerut, que las tablas te dan libertad porque no hay persona libre sino de la que se ocupa de la Torah. Y aquí vemos, por una parte, Rabbi Yoshua ben Levi nos dice que la Torah está despreciada porque esa voz que sale del monte Sinaí no es escuchada. Y en segundo lugar, nos dice también que hace un juego de palabras, porque en hebreo grabar la piedra es harut y libertad espiritual es jerut, y como tienen las mismas consonantes y en hebreo escrito no se utilizan las vocales, por eso dice que no leas que están grabadas, sino que la persona que se ocupa de el estudio y el cumplimiento de la Torah es la verdadera persona libre. Y aquí tenemos que entender los dos planteamientos que él hace, las dos dificultades que él plantea. Dice, ¿qué quiere decir? Que todo el que no se ocupa de la Torah la desprecia. Como queriendo decir, desde el momento que la Torah fue dada en el año 2448, el 6 de Sivan, 2448 del calendario hebreo. El día de 6 de Sivan fuera de la Torah, fueron dados los 10 mandamientos. Al día siguiente Moshe Rabenu, Moisés, subió al monte Sinaí, permaneció 40 días y 40 noches y trajo las tablas del 17 de Tamuz. Y por tanto, dice, desde el momento en que la Torah fue dada, quiere decir que la información de sabiduría espiritual que Dios ligó a través de esta revelación, la persona que no la sigue y que hace ojos y oídos sordos a esta revelación es como que la desprecia. Y por tanto, dice, desde el momento en que la Torah se dio, esa voz sigue, el eco de esa voz sigue. Como queriendo decir, no podemos ignorar esa revelación. No podemos ignorar esa verdad que todo un pueblo recibió en el monte Sinaí y toda esa sabiduría espiritual divina que el pueblo de Israel recibió en el monte Sinaí, y por tanto no podemos despreciarla, porque esa voz, en el momento que ya se dio, esa voz sigue con su eco en nuestros corazones. Y dice la segunda parte, dice, bueno, ¿y por qué si la desprecia es malo? Dice, porque el cumplimiento de esa Torah y el estudio de esa Torah es lo que te da la libertad. Dice, Altikra Harut el Ajerut. No lea que estaban las piedras grabadas en su escritura por Dios, sino que te dan la libertad, utilizando, como dijimos anteriormente, la palabra Harut, que es grabado, y también libertad espiritual. Tenemos que entender aquí qué quiere decir que la persona que no estudia la Torah y no se ocupa del cumplimiento de la Torah no es libre. Aparentemente podemos hacer lo contrario, la persona que hace lo que él quiere y no está sometido a una disciplina, pues esa persona sí es libre. Pero sin embargo, aquí Rabbi Yoshua ben Levi nos dice lo contrario. ¿A qué se refiere? Tenemos que entender qué es Harut, qué es grabar la piedra. Grabar la piedra es dominar la materia, porque si tú tienes que escribir en la piedra y la grabas,
quiere decir, si tú no dominas la materia, te va a salir otra letra. Y por tanto, para grabar la piedra y que puedas leer la escritura dentro de la piedra, tienes que tener un dominio total de la materia. Sí, por tanto, por eso se llama Harut, grabar, que es lo mismo que Herut, libertad espiritual. ¿Qué quiere decir libertad espiritual? Que tú dominas tu materia, que no eres esclavo de tu naturaleza material. Lo que nos viene a decir Rabbi Yoshua ben Levi es lo siguiente. Dice, todo el sentido por el cual se dio la Torah y todo el sentido de los preceptos, ¿para qué es? ¿Para qué te vale toda esta sabiduría espiritual? Para que tú aprendas a liberarte de la prisión de tu deseo de recibir, de la prisión de tu ego, de la prisión de tu naturaleza material, para que aprendas a vivir desde tu esencia divina. Y por tanto, cuando tú vives desde tu esencia divina, vives de los valores internos de tu esencia divina, desde la espiritualidad, desde el amor con todos sus derivados, de la gratitud, el perdón, la compasión, la misericordia, la generosidad, y desde la paz interior, dice, ahí es donde está tu verdadera libertad. El liberarte de la prisión de los sentimientos negativos, de el ego, del deseo de recibir. Dice, ahí es cuando liberas a tu alma, cuando le das a tu alma el manejo de tu vida, le das a tu esencia divina el manejo de tu vida. Que el piloto que maneja tu vida sea tu esencia divina y el copiloto sea el ego, pero no al contrario. Y por tanto es lo que dice Rabbi Yoshua ben Levi. Dice, esa Torah que tú desprecias, no te das cuenta que es la que te va a dar la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque te va a liberar de tu naturaleza material que te esclaviza, te va a liberar de los sentimientos negativos, te va a liberar de las falsas creencias, te va a liberar de la preocupación, del miedo, de todas las emociones negativas, te va a liberar si aprendes a conectar con tu esencia divina y a vivir desde tu esencia divina. Y luego en la Mishnah número 4 dice, así es el camino de la Torah. Algo muy sorprendente esta Mishnah. Dice, así es el camino de la Torah. Dice, pan con sal comerás, agua con restricción beberás, y sobre la tierra te dormirás. Y esto implica que tendrás una vida difícil, pero en la Torah tú te tienes que ocupar. Ahora, ¿qué quiere decir? Que ese es el camino de la Torah, que eso es lo que tiene que hacer una persona por ocuparse de la Torah. Es decir, una persona que quiera ocuparse y entrar en el mundo de la Torah tiene que comer pan con sal y beber agua con restricción y dormir sobre la tierra. Dice, no. Lo que quiere decir aquí la Mishnah es lo siguiente. Dice, incluso que llegues a una situación de precariedad, una situación tan complicada, tan difícil, que solamente tengas recursos que te dan para comer pan con sal y beber agua con restricción, y no tengas ni siquiera una cama y tengas que poner el colchón sobre la tierra, dice, incluso así tienes que ocuparte de la Torah. Como queriendo decir que tu obligación de crecer espiritualmente no te la quita tu situación económica. Es verdad que cuando una persona tiene una situación económica complicada es mucho más difícil dedicarse a la espiritualidad, porque si una persona tiene la preocupación del sustento, pues su mente no está en la espiritualidad. Pero lo que quiere decir aquí la Mishnah, que incluso que una persona esté en una situación precaria económicamente, tiene que ocuparse de la Torah. ¿Por qué? Porque tu alma cuando bajó a este mundo bajó con un objetivo y bajó con un proyecto de vida. Y el proyecto de vida ha venido a crecer, ha venido a aflorar tu esencia divina. Y por tanto, incluso que las condiciones no sean las más óptimas o sean las más adversas, no puedes desconectarte del objetivo por el cual tu alma bajó a este mundo. Y luego tenemos aquí en la Mishnah número 9, dice Rabbi Yossi ben Kisma. Dice, en una ocasión, cuenta Rabbi Yossi ben Kisma, dice, yo iba por el camino y me encontré a una persona y me dijo, Shalom, me dijo, que la paz esté contigo, y yo le devolví el Shalom, que la paz esté contigo. Y me dijo, ¿de qué lugar eres? Y le dije, yo soy de una ciudad donde hay muchos sabios de la Torah y muchos escribas que se dedican a escribir. Y me dijo, ¿te gustaría vivir con nosotros? Y yo te daría miles de monedas de oro y piedras preciosas y diamantes. Y le dije, hijo mío,
incluso que me dieras toda la plata y el oro del mundo y todas las piedras preciosas y los diamantes que hay en el mundo, yo no voy a vivir sino en un lugar donde hay Torah. Dice, porque a la hora que la persona muere, dice, no le acompañan ni la plata, ni el oro, ni las piedras preciosas, ni los diamantes, sino la Torah y las buenas acciones que la persona haga. Y aquí nos enseña algo muy importante, lo que dice el Quisma. Dice, una persona tiene que centrarse en el objetivo principal de su vida. Quiere decir que es verdad que el patrimonio, el dinero, el sustento es importante, pero no es la esencia. Eso es secundario al objetivo por el cual viene el hombre a este mundo. El hombre viene a este mundo a crecer y a desarrollarse espiritualmente, como dijimos anteriormente. Y por tanto, si la persona va a estar en un lugar donde hay un entorno hostil, contrario totalmente a los valores que él quiere cultivar y sabe que ese entorno no le va a permitir crecer, dice, pues es preferible que se quede en el lugar que esté y viva en unas condiciones mucho más bajas económicas, pero que pueda cumplir con su objetivo de vida. Es decir, que tenemos que dar prioridad a lo que es importante y lo que es secundario. Es verdad que el sustento es importante, pero sobre el sustento está mi crecimiento espiritual, porque, como dice, en el momento que la persona fallece, dice, no le acompaña ni la plata, ni el oro, ni el patrimonio, sino sus buenas acciones. ¿Qué quiere decir? Le acompaña el crecimiento que él haya realizado y eso es lo que le va a permitir estar en la cercanía a la luz divina y alcanzar ese estado de plenitud que el alma tenía antes de bajar, pero a través de su mérito y a través de su esfuerzo. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Si les gustó, hagan like. Si todavía no son suscritos en nuestra página, le invitamos a suscribirse. Y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos, les invitamos a copiar el email que va a aparecer y tendremos mucho gusto en seguir en contacto con todos ustedes. Gracias.